Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Vamos a orar. Padre Santísimo, nuevamente, Señor, sin salirnos de tu presencia, Padre, sin irnos a otro lugar, porque no hay otro lugar mejor. Señor, aquí estamos. Agradecemos, Señor, tu presencia entre nosotros. Agradecemos, Señor, tu presencia en nuestro corazón, Señor, que nos inunda, Padre Santo, que nos da, Señor, de beber lo que necesitamos. Gracias, Dios, porque cada día podemos confiar en ti, Jesús. Dios, hoy podemos decir que tú eres fiel, que eres confiable. Y esa confiabilidad, Señor, es la que hoy nos tiene aquí y nos mantiene en pie. Esa confiabilidad, Señor, es la que hoy, Padre Santo, nos ha dado una salvación y también una esperanza eterna, Señor, que trasciende aún después de la muerte. Señor, gracias por tu misericordia y gracias por estar aquí. Espíritu Santo, ven, muévete, Señor, muévete en medio de nosotros. Ven, Señor, háblanos al corazón. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, muy bien. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 17. Si a lo mejor en tu Biblia tiene el mismo título, si no, está bien, no te preocupes. Dice exhortaciones a la obediencia. Y hemos platicado ya mucho acerca de la obediencia. Hemos platicado mucho acerca de cómo Dios establece precisamente que tú y yo seamos obedientes. Y ya hemos platicado una y otra vez. La semana pasada estuvimos platicando del versículo 4 al versículo 9. Y estábamos estudiando una oración hebrea, que es la llamada oración. ¿Te acuerdas cómo se llama? ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa oración que vimos la semana pasada? ¿No la apuntaste? Shema. Y entonces esta oración significa oye atentamente, oye de una manera consciente. Y esta manera consciente nos sirve a nosotros para poder identificar, para poder memorizar, para poder darnos cuenta de qué es lo que está pasando y de qué manera Dios habla a nuestras vidas. ¿Ya lo encontraste en tus apuntes? Shema, la oración Shema. Bueno, entonces, mira, entramos ya en algo diferente. ¿Te acuerdas que, bueno, retomando este asunto, mira, es la segunda generación del pueblo de Israel, son los hijos de los primeros que salieron de Egipto, y entonces han pasado ya 40 años, están a las puertas de la tierra de Canaán, y a lo mejor dices, ay sí, pastor, eso ya me lo sé, sí, pero hay que entender precisamente todo el contexto para poder entender lo que te voy a decir a continuación, y es exactamente allí en donde Dios establece una transición del pueblo de Israel. Había estado durante 40 años en el desierto. Esta segunda generación solamente conocía tierra, arena, calor, sol, pero no había playa, ¿no? Había sol y había fuerte. Era una situación de un desierto y entonces era lo único que conocían. Pero ahora estaban por entrar a una promesa, la promesa de Dios que les iba a entregar la tierra prometida. Y entonces todo iba a cambiar. Todo iba a ser diferente, ya no iba a ser desierto nada más, y ya no iba a ser una situación similar, sino que ahora las cosas cambiarían para todo el pueblo de Israel. Entonces es sumamente importante poder entender esta transición en el pueblo de Dios, porque en ti y en mí, en muchas ocasiones, Dios nos ha pedido eso, nos ha pedido cambio. Nos ha pedido una transición en nuestras vidas, nos ha pedido dejarlo todo. Muchos de nosotros hemos dejado familia,
Algunos otros hemos dejado trabajo, otros hemos dejado a nosotros mismos, nos hemos dejado por querer seguir buscando de Dios en nuestras vidas, por querer indagar y por querer averiguar lo que Dios o el poder que Dios tiene para nosotros cada día cuando tú y yo estamos dispuestos a obedecerle. Y entonces hemos dejado 1000 cosas atrás. Muchas de ellas han sido que se quedaron ahí postradas en el desierto. Hay un pastor por ahí que narra precisamente, lo dijimos en alguna ocasión, narra 2 tipos de pensamientos. El pensamiento de una persona que es de la tierra prometida y el pensamiento de una persona que aún es de Egipto. Y entonces el pensamiento de la persona que aún es de Egipto dice, bueno, es que yo anhelo los puerros, y anhelo las cebollas, y anhelo los ajos que yo comía allá en Egipto. Y entonces a ese hombre se esclaviza precisamente por estar en una situación así. Y es lo que pasaba precisamente con el pueblo de Israel en todo el libro de Números. Y el libro de Números también es conocido como el libro de las murmuraciones, en donde varias veces Moisés y Dios se enfrentaron a las inconveniencias que el pueblo de Israel tenía. Y entonces, como ya dijimos en alguna ocasión, ¿no? Bueno, ¿por qué no amaban a Dios? ¿Por qué no obedecían a Dios? Era precisamente porque no habían conocido realmente quién es Dios. Pero bueno, estaban en un proceso. Llegan a las puertas de la tierra de Canaán, y entonces allí en las puertas de Canaán, Dios les dice, ahora que ustedes van a entrar a la tierra prometida, entonces van a haber cambios. Ustedes han estado acostumbrados a vivir de cierta manera, pero ahora van a venir cambios a tu vida. En 1 de Pedro, no lo busques, pero apúntalo si quieres. 1 de Pedro capítulo 1 dice que nosotros tenemos cambios en nuestras vidas, y esos cambios fuimos sacados, dice 1 de Pedro, de la vana manera de vivir de nuestros padres, y fuimos rescatados no con oro, con piedras preciosas, sino fuimos rescatados con la poderosa y eterna sangre de Jesucristo. Entonces, cuando tú y yo entendemos que ya mi vida no es esta, y es algo que estamos luchando constantemente los cristianos, ya mi vida no es esa, ya mi vida no es lo que yo era antes. Yo era, dice Tito capítulo 3, versículo 3, porque antes éramos aborrecibles, vivíamos aborreciéndonos unos a otros, éramos rebeldes, contumaces, estábamos perdidos. Pero esa ya no es mi vida. Yo decidí ya no vivir esa vida. Cuando yo ingresé en las aguas del bautismo, entonces yo decidí morir a ese yo, a ese viejo yo que estaba tan viciado, y resucitar a un nuevo yo, con una perspectiva diferente y con una vida, pero ahora de una manera bíblica. Entonces es una transición. Es un cambio que Dios pide en nuestras vidas. Y exactamente así también el pueblo de Israel está así frente a la tierra de Canaán, y Dios está pidiéndoles una transición cuando entres a la tierra prometida. Entonces Dios ha cuidado, hay que recordar algo, Dios ha cuidado del pueblo de Israel durante todo este tiempo, 40 años. Dios se ha encargado de darles de comer, Dios se ha encargado de sus necesidades más básicas, Dios se ha encargado de sustentarlos, de cuidarlos y de pelear por ellos, aun cuando ni siquiera ellos se habían enterado. ¿Te acuerdas de la narrativa o de la historia de Balaam y Balac? ¿Te acuerdas cuando ellos querían destruir al pueblo de Israel? El pueblo de Israel abajo comiendo chicharrón y carnitas, y estos hombres yendo de cumbre en cumbre tratando de destruir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ni siquiera se percató de que Dios los estaba librando. Ni siquiera vio quién era Balaam. Ni siquiera se enteró de que una burra había hablado. Estos se enteraron después a través de las historias que Moisés podía contar. Pero bueno, Dios había sustentado durante todo este tiempo, aún sin que ellos lo supieran. Y entonces Dios ha provisto de alimento, de protección y de guía en todos estos 40 años. Los 40 años que siguieron después de salir de la tierra de Egipto. Y prácticamente ningún día les ha faltado nada, ¿ok? Prácticamente ningún día les ha faltado nada. ¿De qué se pudieron haber quejado el pueblo de Israel? Tenían comida, tenían sustento, tenían agua, tenían dirección. Dios estaba con ellos. Y entonces, ¿de qué pudieron haberse quejado? Ay, Señor, aquí no hay wifi.
Señor, es que aquí está, o sea, no, hace mucho sol. Señor, pobrecitos de mis hijitos, mira, están todos chapeteaditos, todos coloreados, todos coloreteados. O sea, ¿de qué podían quejarse el pueblo de Israel? Y si realmente en algún momento podían quejarse, tenían que entender que esas quejas o esas ideas que ellos tenían no estaban conforme a lo que Dios quería para ellos. Ahí mismo, Deuteronomio capítulo 8, versículo 4, dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. O sea, Dios está diciendo, bueno, ¿sabes qué? Van a entrar a la tierra prometida, una tierra donde hay abundancia. Y dice, no vas a comer el pan, así como que hay un pedacito nada más. Como cuando te invitan a comer, ¿no? Y te dan nada más 2 taquitos. Y entonces 2 taquitos. Y tú dices, como que tengo más hambre. Ay, hermano, pero como que ya no hay. Entonces, con 2 taquitos porque estamos en ayuno. Y entonces allí, o sea, dice, vas a comer hasta saciarte. ¿Alguna vez, en algún momento de tu vida, Dios te ha permitido comer hasta saciarte? Sí. Así realmente que digas, ay Señor, gracias Dios. ¿Alguna vez lo has hecho? Y si lo has hecho, entonces ahí donde estás sentado, agarrante la panza, dile, gracias Dios. Gracias a Dios porque me permite saciarme. ¿Alguna vez has sido agradecido con Dios? Sea agradecido, porque también eso es parte de lo que vamos a estudiar el día de hoy, el ser agradecidos con Dios. Ellos iban a entrar a una tierra donde había abundancia de todo, no iban a tener necesidad de nada. Entonces, Dios les había sustentado durante 40 años en el desierto. Ni su guarache se terminó, ni se rompieron las correas de sus guaraches, ni ningún día les faltó agua y comida. Entonces, este sustento y protección, Dios lo ha hecho, fíjate bien, todo este sustento y protección, 40 años, Dios lo ha hecho, escucha, por iniciativa propia. ¿Ok? Dios se lo dio a ellos, por amor a su nombre, al nombre de Dios. Y durante todo este tiempo, Dios había mostrado su gracia a un pueblo realmente que no lo merecía. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? A un pueblo que no lo merece. Ahora, también hay muchísima similitud con la iglesia de Cristo. Y entonces tú y yo somos un pueblo que Dios ha mostrado su gracia, su misericordia, un pueblo que no lo merecemos. Yo no sé tú, pero yo no lo merezco. Tal vez tú sí, yo no. Sin embargo, ese es Dios. Ese Dios que extiende su misericordia y que extiende su gracia. Ese es el Dios del que hablamos. Es un Dios completamente diferente a todos los demás dioses de la tierra. Es un Dios que es excelso, que es grande en misericordia y tardo para la ira, dice Moisés también. Es un Dios incomparable, un Dios que no tiene comparación con nada de lo creado. ¿Y sabes por qué? Porque Él es el creador. Y sabes, ese es mi Dios. ¿Es también el tuyo? En cada paso del pueblo de Israel, Dios estaba cumpliendo su promesa, ¿de acuerdo? O sea, iban para un lado, aunque estuvieron dando 40 vueltas ahí en el desierto, a donde iban, Dios cumplía su promesa. ¿Por qué? Porque les daba de comer, porque les sustentaba, porque los guardaba, porque siempre los protegía aún de sus enemigos. Entonces, Dios estaba cumpliendo su promesa paso a paso. Sin embargo, siempre hay sin embargos, pudiéramos decir que de una manera muy unilateral. ¿Qué significa esto? Que Dios lo había cumplido, que Dios lo había hecho de una manera unilateral hasta el día de hoy. Es decir, lo hizo Él por iniciativa propia.
Pero pastor, ¿qué no fue una promesa? Sí, sí fue una promesa, pero espérame, para que entiendas el contexto. Dios lo hizo de una manera muy unilateral. Él lo hizo por amor a su nombre. Él recogió al pueblo de Israel cuando era un pueblo que no era absolutamente nadie. Si estás allí en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más, ¿qué dice ahí? Insignificante de todos los pueblos. ¿Qué significa esa palabra? Insignificante. No tiene valor, no sirve para nada. El más pequeño de todos. Y recuerda que también en Corintios, primera de Corintios capítulo 1, dice acerca de la iglesia que de lo vil y menospreciado, o así que de lo peorcito de lo peor, Dios se valió. Y no hablo de ti, habla de mí. Versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ¿por qué Dios hizo todo esto? ¿Por qué Dios lo sacó? O sea, desde las 10 plagas, ¿te fijas? O sea, el pueblo no estaba clamando: Señor, ayúdanos, manda unas plagas, Señor, para que el faraón nos quite. O sea, Dios no estaba reaccionando a una oración, a eso me estoy refiriendo. Dios no estaba reaccionando a una petición de su pueblo. El pueblo de Israel no se puso a ayunar, por así decirlo, buscando que Dios les ayudara, no, sino que Dios dice: voy a rescatar a mi pueblo. Y entonces ve Moisés con el faraón y dile al faraón que deje salir a mi pueblo. Y entonces Dios está actuando de una manera unilateral hasta el día de hoy. Desde las 10 plagas hasta, o sea, abre el mar rojo y va y saca agua de la peña y pasan 40 años en el desierto hasta este momento, antes de dar un paso en la tierra de Canaán. Unilateral, Dios obrando, Dios haciendo para el pueblo de Israel hasta ahora. Porque a partir de que Israel ponga un solo pie en la tierra de Canaán, lo vimos en el libro de Josué, ¿te acuerdas? Y cuando ellos entraron, antes de entrar a conquistar Jericó, van y practican la Santa Cena, la Pascua. Y entonces en ese momento, ¿recuerdas qué fue lo que pasó? El maná cesó. Y ya no hubo más maná en la vida de la historia del pueblo de Israel, ni nunca más. Entonces, a partir de que Israel puso un pie en la tierra de Canaán, Dios seguiría siendo fiel a sus promesas. Eso no hace la diferencia. Pero el papel, fíjate bien, aquí es donde entramos nosotros. El papel y la responsabilidad del pueblo en este proceso serían cada vez mayores. Repito, desde las 10 plagas hasta el día de hoy, Israel solo ha tenido que, voy a ponerlo entre comillas, seguir la voluntad de Dios. ¿Ok? Hasta este momento. Y entonces vienen las plagas y dicen: no se preocupen, yo los voy a sacar. Salen de Egipto y entonces pasan a través del Mar Rojo y dicen: vayan, yo los voy a librar, yo los voy a liberar de sus enemigos. Ellos solamente lo que han hecho es seguir la voluntad de Dios. Pero a partir de la tierra de Canaán, Israel tendría que obedecer. Escucha esto. Israel tendría que obedecer para seguir en la voluntad de Dios. A partir de este momento, Dios les estaba diciendo: ¿sabes qué? Yo estoy con ustedes, yo voy a responder por ustedes. Si tú puedes ir más adelante al libro de Deuteronomio, capítulo 27, capítulo 28, capítulo 29, y lo puedes leer en tu casa, nos habla acerca de que Dios puso delante de ellos la bendición y la maldición. Y entonces dice Dios: escoge la bendición. Y entonces Dios les pone a escoger, porque entonces en este momento tendrían que obedecer para seguir la voluntad de Dios. Ahora, no confundas obedecer para seguir la voluntad de Dios, porque solemos confundirlo de repente con salvación. ¿Ok? El asunto de la salvación es otro rollo. Ahorita no estamos tocando eso. Estamos hablando de estar en la voluntad de Dios. Cuando alguien no está en la voluntad de Dios, ¿cómo nos va? ¿Cómo te fue a ti? Cuando no estabas en la voluntad de Dios. Aún cuando tú dijiste o cuando decíamos: yo soy hijo de Dios, pero no estábamos caminando en la voluntad de Dios. ¿Cómo te ha ido? Si quieres escuchar una historia, a mí me fue muy mal. Entonces, a partir de este momento, enfrentaría el pueblo de Israel retos.
enfrentaría problemas, enfrentaría situaciones no gratas el pueblo de Israel y tendría que tomar decisiones en su vida. Es decir, la escuela del desierto, la escuelita del desierto terminó. Ya se terminó. Y entonces Dios, a partir de que celebraron la Pascua, Dios dijo: hasta aquí, ya no hay más maná. Ustedes van a comer el fruto de la tierra de Canaán. Pero eso implicaba ir a conquistar la tierra de Canaán, porque tenían enfrente a Jericó todavía. Y entonces Dios dijo: tu escuela, tus prácticas ya se terminaron, mijito. Entonces a partir de ahora tú estás solito. Solito entre comillas, porque Dios siempre está con nosotros, ¿de acuerdo? Pero ¿sabes a lo que me refiero con esa expresión? A partir de ahora tú harás lo que sabes. Y entonces ahora hay que comprobar realmente lo que sé. Hay que comprobar realmente de lo que estamos hechos, o comprobar realmente de qué está hecha nuestra fe, o en este caso la fe del pueblo de Israel. Y eso, bueno, en otras palabras significaría: ¿en dónde está tu confianza? Y si estás apuntando, esa es una buena pregunta para poner allí: ¿en dónde está mi confianza? ¿En dónde está tu confianza el día de hoy? Porque sabes, podemos confiar en mil cosas. Podemos confiar inclusive en nosotros mismos, en nuestro raciocinio, en nuestra idea, en nuestras palancas. No sé en qué puedes confiar, pero podemos confiar en mil cosas excepto la voluntad de Dios. Cuando no estamos en la voluntad de Dios, cuando no obedecemos su voluntad, entonces, híjole, las cosas no pintan bien. Busca por favor Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo 4:1. Es un pasaje muy conocido. Jesús es tentado en el desierto. ¿Ok? Mateo 4:1. ¿Lo tienes? Mateo 4:1. Después de su bautismo, ya está ahí con Juan el Bautista Jesús, y entonces dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por Satanás al desierto, pobrecito, para ser tentado. ¿Sí dice eso en tu Biblia? ¿Ya lo encontraste? Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? ¿Quién lo llevó? El Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién fue el que orilló a Jesús a ser tentado por el diablo? El Espíritu Santo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, pues obvio, dice aquí, tuvo hambre. Versículo 3. Y vino a él el tentador. Ok, hasta ahí vamos a leer. Y vino a él el tentador. Mira, déjame te explico algo. En la Biblia te vas a encontrar con diferentes referencias, por ejemplo, a números, a números así tal cual. Por ejemplo, ¿has escuchado cuál es el número de la bestia? ¿Alguna vez lo han visto? ¿Se acuerdan? 666. ¿Te acuerdas de ese número? Bueno, el 6 es un simbolismo de estar incompleto, ¿ok? Y entonces 666 es 3 veces incompleto, por así decirlo. ¿Cuál es el número de Dios? Ahí mismo en Apocalipsis, 777. Son de los más famosos, ¿de acuerdo? Ok. Y el 777, o el 7 habla de perfección. Y entonces podemos hablar de muchos 7 en nuestra vida, ¿no? Podemos hablar de muchos 7. Y el número 7 es 777, el número de Dios es precisamente un número de perfección. Pero bueno, no quiero hablar mucho ni ahondar mucho en esto. El asunto es que hay ciertas referencias en la Biblia. Por ejemplo, el número 10. ¿Cuántas plagas fueron? 10, ok. ¿Cuántos, qué es lo que Dios pide? Por ejemplo, en el dinero o para honrarlo, ¿qué es lo que pide? Un diezmo, que es el número 10. Y entonces dice Dios en Malaquías: probadme en esto, ¿no? ¿Qué significa el número 10? Bueno, significa prueba. Serás puesto a prueba. Luego, por ejemplo, el número 12. ¿Ok? El número 12. ¿Cuántas fueron las tribus del pueblo de Israel? 12. ¿Cuántos fueron los apóstoles? 12. ¿Ok? Y hay algunos otros 12 por ahí. El 12 significa gobierno. Y bueno, son cosas, ¿no? 3, por ejemplo. El número 3 significa que es algo muy importante. Cuando Dios repite algo 3 veces es que es algo muy importante. Santo, 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 por ejemplo. Cosas así. Entonces, hay un periodo que también está en la Biblia. Y ese periodo es el 40. Y el 40
ha sido un periodo, escucha bien, de proceso de enseñanza y de acercamiento con Dios, ¿ok? El número 40, cuando tú veas, o sea, nosotros no creemos en la cábala judía. ¿Qué significa la cábala judía? Cuando ellos estudian la Biblia y entonces hay que hacer las cosas de esta manera para que nos vaya bien. Y acomodan las cosas, hablando acerca de la Biblia, para que nos vaya bien. Y eso significa hacer las cosas 3 veces 3, hacer las cosas 7 veces 7, cosas así. Pero eso llega a un momento en que ya es superstición, ¿de acuerdo? Entonces, si algún día has escuchado ese rollo de la cábala judía, es más que nada superstición. Pero nosotros entendemos esos periodos de números como algo importante para poder entender y extraer una enseñanza para nuestras vidas. El número 40 es un periodo de proceso de enseñanza y de acercamiento con Dios. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto sin probar alimento, en ayuno? 40 días, 40 noches. ¿Cuántos días llovió en el diluvio? 40 días y 40 noches. Entonces es un periodo de proceso de enseñanza y de acercamiento con Dios. Escucha esto, lo que decidamos hacer después de este proceso, ese periodo en nuestras vidas, es una decisión de que tengamos que tomar al presentársenos, o es cuando una dificultad se nos presenta, va a tener mucho que ver con cómo nos fue en ese periodo de 40 días, o ese periodo de 40, por así decirlo, no sé. Y entonces, depende de lo que hiciste, te acercaste a Dios, buscaste a Dios, fue un proceso de acercamiento a Dios en ese proceso, en ese 40, no siempre tiene que ser 40, ¿de acuerdo? Pero cuando Dios te permite acercarte a Él, específicamente en los desiertos, después de eso, entonces viene que tienes que tomar decisiones en tu vida. Y entonces cuando tomas decisiones en tu vida, ¿qué es lo que vas a hacer? A eso es lo que me quiero referir. Mira, otro ejemplo. Moisés. ¿Cuántos años tuvo Moisés cuando quiso, vamos a ponerlo así, liberar al pueblo de Israel mediante sus fuerzas? Era el nieto del rey, del faraón. ¿Cuántos años tenía? Tenía 40 años. ¿Crees que es una coincidencia? No. Tenía 40 años. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¡Pum! Mató a un egipcio. Porque estaba golpeando a uno de los de su pueblo. Y entonces le dijeron, ¿tú quién eres juez en nuestra vida? Y se fue huyendo el Moisés. Y se fue al desierto. Y entonces en el desierto conoce a su esposa. Y después conoce a su esposa y conoce a su suegro. Entonces Dios lo llama. Y lo llama después de un periodo de ¿cuántos años? Pues puedes tú adivinar, 40 años. Y entonces, después de que termina ese periodo de 40 años, entonces Moisés es llamado ahora sí a libertar al pueblo de Israel, pero mediante la mano de Dios, no mediante su mano propia. Entonces, ya más o menos entendiste, ¿ok? Necesitamos platicar mucho más de esto, pero nada más para que entendieras un poquito. Entonces, ¿qué es lo que va? El periodo de 40 es, dentro de la Biblia, un periodo de proceso, de enseñanza y de acercamiento con Dios. Y lo que hagamos después de ese periodo va a tener mucho que ver con lo que realmente enseñamos. ¿Qué fue lo que hice en ese periodo de 40, en ese periodo de acercamiento con Dios? ¿Qué fue lo que realmente hice? Y entonces, en ese periodo, después yo tendré que tomar decisiones. Así el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, y entonces iba a entrar a la tierra de Canaán. Y entonces después de la escuelita del desierto, 40 años, Dios le iba a poner en retos, problemas, situaciones no gratas, y tendría que tomar decisiones difíciles. Es decir, la escuela terminó, ahora realmente es la vida real para el pueblo de Israel. ¿Me estoy explicando en esto? Ok. Jesús, 40 días, 40 noches. Otro, nada más así como para que lo apuntes ahí un ladito. ¿Sabes cuántos días? Puedes adivinar cuántos días Goliat tardó en esperar a su oponente. ¿Te puedes imaginar cuántos días Goliat estuvo amenazando al pueblo de Israel diciendo, mándenme a un guerrero, y si me vence entonces yo voy a ser su siervo, vamos a ser sus esclavos, todos los filisteos? ¿Sabes cuántos días tardó Goliat allí en ese campo retando al pueblo de Israel? Puedes adivinarlo. ¿Cuántos? 40 días. De verdad, 40 días. Y entonces, cuando Goliat estaba retando al pueblo de Israel, nadie vino. Y después de esos 40 días, vino un chamaco todo ñango, todo chapeteado, güerillo él. Y entonces dijo, ¿quién es ese incircunciso
que se atreve a retar a los ejércitos del único Dios viviente. 40 días. Bueno, un proceso de enseñanza y acercamiento a Dios o con Dios. Busca en Deuteronomio. Vamos a ver, verso a verso. Versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Ok? Hasta ahí. Dice, cuando entres, cuando Dios te permita entrar, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, ¿cuál es el mandato de Dios? Dice, cuida de no olvidarte de Él. Cuida de no olvidarte de Dios. Ahora la pregunta aquí sería, ¿y por qué yo me iba a olvidar de Dios? O sea, Dios estaba hablando con ellos. Moisés estaba allí como el intercesor entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Por qué ellos se iban a olvidar de Dios? O sea, ¿por qué era tan fácil olvidarse de Dios? No lo sé, pero la explicación es que somos seres humanos. Somos personas y las personas somos olvidadizos, olvidadizas. Las personas nos encanta andar en la vaguedad de nuestro corazón. ¿Y qué dice Jeremías capítulo 17 versículo 9? Que nuestro corazón es ¿qué? Bien buena onda. Nuestro corazón siempre tiene la razón. No, bíblicamente hablando dice que mi corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Entonces dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra. ¿Y cómo era esa tierra? ¿Te acuerdas? Lo hemos visto ya. Una tierra donde fluye leche y miel, donde hay abundancia. Y dice estos versículos, casas llenas de todo bien, cisternas que tú no cavaste, viñas que no plantaste. O sea, era algo muy padre. Y dice, cuando entres a esa tierra, no te olvides de Dios. Ese es prácticamente el mensaje. Bueno, aquí vemos una exhortación a la obediencia para el pueblo de Israel. Y esa exhortación a la obediencia para el pueblo no se refiere a ninguna situación de riesgo, sino todo lo contrario. Te voy a explicar. Se refiere a un periodo o a un proceso de paz, de abundancia y de relajación. Te explico. Cuando Dios dice, cuando entres a la tierra prometida, no dice, no te olvides de Dios cuando estés peleando contra el enemigo. No dice, no te olvides de Dios cuando estés conquistando las ciudades. No te olvides de Dios cuando tus enemigos vengan a hacer guerra en contra de ti. No dice eso. A eso digo una situación de riesgo. Sino que más bien Dios le está diciendo al pueblo de Israel, no te olvides cuando todo esté en paz, cuando todo esté en abundancia y cuando estés relajado. No te olvides de Dios. Pareciera ser que como creyentes, vamos a hablar de nosotros como creyentes, porque bueno, si hay un inconverso, pues bueno, obvio que nos olvidamos de Dios. Y si el cristiano se olvida de Dios, cuánto y más también el inconverso. Pero hablemos de nosotros, creyentes. Pareciera ser que como creyentes, el periodo, escucha, en el que más a prueba se pone nuestra fe, no es en los momentos difíciles. Ay, ¿cómo, pastor? Te lo digo, o sea, ya he visto, los he visto. Pareciera ser que como creyentes, el proceso en donde más se pone a prueba nuestra fe no es en las pruebas, no es en el desierto, no es en la escasez, es en los momentos de más abundancia, paz y relajación. Es todo lo contrario. ¿Por qué te digo esto? Porque tú y yo, como creyentes, sabemos a quién clamar en la angustia y desesperación, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas veces has abierto los salmos cuando no existe ninguna otra cosa en tu vida que te dé paz y seguridad? ¿Cuántas veces has leído uno de los salmos? A ver, primero que me salga y todo. 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y bueno, todo lo demás, ¿no? ¿Cuántas veces tú o yo hemos ido a los salmos y ahí, yo sí soy F, ¿no? ¿Cuántas veces?
Muchas, prácticamente todas, ¿no? Como creyentes, estoy hablando como creyentes. Y entonces allí es en ese momento donde tú y yo sabemos a quién clamar en la angustia. El asunto es que, bueno, la desesperación y es que no llega la respuesta, ese es otro rollo. Pero hemos orado. Como creyentes hemos orado a Dios en el momento de angustia. No tengo yo que decirte, ve y ora a Dios. Porque tú sabes en dónde encontrar la solución a tu vida y a tus problemas. Tú sabes, es a los pies de Jesús. Eres un creyente, eres un hijo de Dios. No tengo que decírtelo. Tú lo haces, lo tenemos que hacer. Pero pareciera ser que es al contrario, en donde hay paz. Y la pregunta es, ¿sabemos tú y yo qué hacer en la paz y en la tranquilidad? ¿Sabes tú qué hacer? Sabemos qué hacer cuando hay angustia y hay desesperación. Hay problemas, hay enfermedad. Sé lo que tengo que hacer. Y la Biblia dice, llamen a los ancianos y que los ancianos de la iglesia oren por vosotros. Y entonces el enfermo va a sanar. Si tú estás en necesidad, entonces ve a Dios y deja que Dios haga su voluntad en tu vida. Y ahí estás tú también pidiendo la voluntad de Dios. Y eso es bueno. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Sabemos qué hacer en la paz y en la tranquilidad? Cuando hay paz y tranquilidad en tu vida. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Fíjate lo que dice. Proverbios 37. Recuerdo estos versículos del 10 al 12 de Deuteronomio. Hablan cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres. No te olvides de Dios. Proverbios 37. ¿Entiendes? Sí. Dice, dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie. ¿Y qué dice ahí? Y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Usualmente esto no debería pasar. Pero cuando todo está bien en nuestras vidas, cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, una de las cosas que usualmente hacemos, tristemente como creyentes, y yo soy el primero, nos olvidamos de Dios. Y no me digas que, no, pastor, no, usted, pecador, se le ve la cara de pecador. Analízate, carnal. Salmo 18:6. Busca, Salmo 18:6. No me digas que no. Salmo 18:6. Salmo 18:6 dice, en mi angustia, tal vez hasta lo tienes ahí subrayado en tu Biblia, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Qué padre es esta oración. Yo clamé a Dios en mi angustia y Dios me escuchó. Pero en alguna ocasión, cuando todo está en paz y cuando todo está en tranquilidad, cuando no está tu jefe cacheteándote todos los días, latigueándote todos los días, cuando tú tienes todo, y cuando ese día estás comiendo tus camarones, esos que tanto estabas buscando, o soy yo nomás, cuando ese día dices, al fin ya estoy en paz, ¿no? Cuando ese día, o sea, estás bien, cuando ese día te sacias y dices, no quiero más, ya no puedo más, ¿qué es lo que haces? ¿A dónde está tu corazón? ¿A dónde va? Primera de Corintios capítulo 1. ¿A dónde va? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4. Primera de Corintios 1:4. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y entonces este pasaje nos dice que tú y yo estamos en abundancia.
¿Por qué? Porque Dios nos ha guardado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado abundancia de mil cosas, de muchas. Dice, y no tienes necesidad de nada. Entonces realmente no tengo necesidad de nada. Y bueno, estoy en paz, estoy en tranquilidad. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Sabemos qué hacer cuando hay paz y tranquilidad en nuestras vidas? Bueno, el pueblo de Israel no supo qué hacer cuando tuvo paz y tranquilidad. Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. El pueblo de Israel no supo qué hacer. Y si el pueblo de Israel no supo qué hacer, ¿quién soy yo para decir que soy mejor que el pueblo de Israel? Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, está hablando del pueblo de Israel. Aquí todavía, fíjate bien, Romanos, Pablo a los romanos, como el año 60 o 70 después de Cristo, más o menos, sí había un poco de iglesia, pero todavía no estábamos ni tú ni yo. Había un poquito de iglesia, la iglesia estaba siendo perseguida, más o menos, estaba empezando la persecución, pero Pablo se refiere a los judíos, se refiere al pueblo real de Dios. Y entonces dice, ellos, dice versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ok, y entonces dice aquí, un pueblo que realmente conocía a Dios. Y no estamos hablando de los rusos, ni de los checoslovacos, ni de los africanos. Estamos hablando del pueblo de Israel, que era el pueblo que Dios había escogido, el más insignificante de la tierra, para dar a conocer a través de ellos todas las bondades y virtudes que Dios el Padre tenía para todo el mundo. Y ellos conocieron a Dios. Y ellos podían ir al templo de Dios, podían ir al tabernáculo de Dios. Podían ver la presencia, la Shekinah, cuando se manifestaba allí en medio de todo el campamento del pueblo de Israel, en medio del desierto. Podían escuchar la voz, el estruendo de Dios cuando resonaba así en el monte Sinaí. Podían escuchar, podían sentir. ¿Y sabes qué fue lo que hicieron? Dijeron, no, nosotros no queremos hablar con ese Dios. ¿Sabes qué hicieron con el tabernáculo? En vez de adorar al Dios del tabernáculo, empezaron a adorar el tabernáculo. Y para ellos era mucho mejor el tabernáculo. Empezaron a adorar esto. Entonces ellos conocían a Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hicieron las cosas a un lado. Y dice el versículo 28 de Romanos, para hacer cosas que no convienen. Cuando nosotros realmente conocemos a Dios como hijos de Dios, estoy hablando de creyentes, cuando nosotros conocemos a Dios y no sabemos qué hacer en la paz y en la tranquilidad, mucho menos en la angustia y en la prueba, entonces vamos a hacer cosas que no convienen. Y entonces mi vida, cuando yo no sé qué hacer en esos momentos, en la angustia o en la paz, voy a decidir cosas que no convienen. En la angustia clamo a Dios y en la adversidad, pero en la tranquilidad me humillo y doy gracias. Realmente mi vida está humillada delante de Dios y le doy gracias por lo que tengo. Filipenses capítulo 4, versículo 11. ¿O qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tú haces? Filipenses capítulo 4, versículo 11. Te vas a sorprender. Pues Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo está hablando, sí, el contexto habla acerca de una situación económica o financiera. Sin embargo, cuando hablamos de una situación espiritual, ¿tú realmente sabes vivir en la escasez y en la abundancia espiritual? No que Dios se haya ido, ¿ok? Eso no va a pasar. Pero cuando tú y yo nos encontramos en pruebas y dificultades, a cuando nos encontramos en paz y tranquilidad, y así como que, pastor, a ver, no estoy entendiendo.
Toda la palabra siempre nos has hablado acerca de cuando estés en dificultad, clama a Dios. Cuando estés en adversidad, clama a Dios. Cuando estés en problemas, clama a Dios. Y sí, adelante, eso lo hemos hecho muchas veces. Pero de repente no es así como que, a ver, no entendí. ¿Cómo que clamar a Dios en paz y tranquilidad? Bueno, déjame seguir explicándote. Cuando yo estoy en paz y tranquilidad en mi vida, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿De qué manera tengo que responder bíblicamente? Bueno, regresate a Deuteronomio. Ahora, versículo 13. Bueno, ya dijimos que no nos olvidemos de Dios. Versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás. ¿Ok? Nuevamente lo leemos. Dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Tres cosas, ahorita las voy a definir. Dios sería el responsable por la fertilidad de la tierra de Canaán, ¿ok? Y Moisés usó estas tres frases para guardar la fidelidad a Dios en el pueblo de Israel. O sea, les dijo al pueblo de Israel, cuando entren en esta tierra prometida, tienen que preocuparse por este tipo de cosas. Tres cosas en este versículo. Versículo 16. No, versículo 13, perdón. Primer cosa, teme a Jehová. Paz y tranquilidad. No está pasando nada, estoy bien, gracias a Dios, tengo salud, gracias a Dios, las cosas van marchando bien, gracias a Dios, el negocio de los churros con cueritos en mi casa está marchando bien. Ahora ya le metí dorilocos, ahora le metí dorielotes y está chido. Allá estoy comprando una guaflera y una chocomilera y entonces, no hombre, esto se va a hacer un emporio. Chocomiles los hermanos. Entre más chocomil compres, más mejor, dirían por ahí. Primer cosa que tenemos que hacer, y estas sí apúntalas, o grábalas, o no sé qué puedes hacer. Primer cosa, según versículo 13, teme a Jehová. El temor a Jehová, el temor es la actitud que incluye reverencia, respeto y adoración. En Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. ¿Recuerdas ese pasaje? El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, pregunta. Principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. ¿Para qué quiero tener sabiduría? ¿Para qué tú quisieras tener sabiduría? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Como para que salgas en el Face? El hombre más sabio de todos. ¿O para qué? ¿Para qué quisieras ser una mujer sabia? De entre todas las mujeres es la mujer más sabia en el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros buscamos sabiduría? Para tomar buenas decisiones en nuestra vida, ¿cierto o falso? Sí. Para tomar buenas decisiones. Y entonces digo, Señor, es que tengo tantas cosas en mi vida que no sé qué decidir. Señor, dame sabiduría. ¿Para qué? Para poder tomar una buena decisión en mi vida. Y entonces, el temor a Jehová es una actitud que incluye reverencia, respeto y adoración. ¿Ok? En Romanos capítulo 8, versículo 7, te lo leo rápido. Romanos 8, 7. Tú apúntale. Romanos 8, 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, designios es el camino que yo decido tomar. Entonces, los caminos que yo decido tomar en la carne, en mi carne, ¿qué fue lo que le pasó a Moisés cuando decidió en su carne? Pues tuvo que huir, ¿no? Tuvo que esconderse. ¿Qué fue lo que pasó con David, por ejemplo? Cuando decidió en su carne, pues la regó bien gacho el David. ¿Qué fue lo que pasó con Jonás cuando decidió en su carne? Pues le fue mal a Jonás. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro cuando decidió en su carne? Pues Jesús lo confrontó y dijo: me negaste, carnal, me negaste 3 veces, ¿para qué te fuiste? Y podemos hablar de muchos más. Entonces, los caminos, los designios que tomamos, necesitamos sabiduría en ellos. Entonces, ¿cómo puedo entender el temor? Temor es obediencia a la instrucción y al mandato. Así de sencillo. ¿Cómo puedo yo definir temor a Jehová? Obediencia a la instrucción y al mandato que Dios te da para tu vida. ¿Qué es lo que Dios
te ha dicho que hagas y no lo has hecho. Entonces, mi hermano, ¿tienes temor o no tienes temor? ¿Ok? Piénsalo, ¿no? Esa respuesta la tienes tú. Temor es definido como obediencia a la instrucción y al mandato. Y Dios te ha dicho que hagas algo y no lo has hecho. Entonces, ¿tienes temor de Dios o no? En mi vida yo no tengo. Si yo no estoy obedeciendo, estoy diciendo, Dios me está diciendo, Alejandro, quiero que hagas esto. Y yo decía, y me doy la vuelta y me voy a otra parte. No estoy teniendo temor, ni reverencia, ni respeto a Dios. Y entonces, eso no es un buen principio. Esa no es una buena actitud. Eso no me va a llevar a ninguna parte buena. Eso solamente me va a hacer que tome malas decisiones en mi vida. Temor a Jehová significa obediencia a la instrucción. 2, servir a Jehová. Servir a Jehová, pues ¿qué te tengo que explicar de servir? Prácticamente es, ponte a trabajar. Ponte a trabajar en Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 15, Dios pone a Adán, dice, en el huerto del Edén y le dice, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. 2 cosas. O sea, muchas veces nos imaginamos a Adán así como que acostado en la hamaca en el huerto del Edén, ¿no? Al aire del día, ¿no? Y entonces, Eva, tengo hambre. ¿Qué os puedo dar, mi Señor? Y ahí va, pues tráeme una piña. Y ahí va por la piña. Y ya se come la piña. Ya me aburrí de la piña. Ahora tráeme una sandía. Y entonces ahí va Eva al árbol de sandías, ¿no? Y ahí va. No entendieron, pero bueno. O sea, muchas veces yo llegué a pensar eso de Adán, ¿no? Así como que ahí estaba acostadote Adán. O sea, Adán no hacía nada. Yo tenía esa idea, ¿no? Qué padre sería ser como Adán, que no hacía nada en la vida, que no trabajaba y Dios le daba todo, ¿no? Yo quiero tener ese trabajo. Pero no es así. Realmente Dios puso a Adán en el huerto de Edén para que lo labrara y lo trabajara. En otras palabras, ponte a chambear, Adán. Yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo, pero de vez en cuando hazle su cajetito a los árboles. De vez en cuando, mira, ayuda a los animalitos que están allí a un lado. De vez en cuando, córtale el pelo a tu perro, porque ya no puede ver, Adán. Baña a tu perro. ¿Por qué se ríen? No baña a su perro, Adán. Ese caballo, Adán necesita que lo lleves a pastar del otro lado. Adán, ponte a trabajar, no estés de ocioso, Adán. No hay peor consejería o peor consejera que la ociosidad. Como creyentes, tú y yo escucha esto, no podemos estar ociosos. Eso apúntalo, eso llévatelo a tu casa. Como creyentes no podemos estar ociosos. Ya lo dijera el profeta y ya lo dijera el amigo Pancho. El trabajo aleja el vicio, el fastidio y la miseria. ¿Alguien se acuerda del amigo Pancho? Sí. No, nomás yo soy el único pecador. El amigo Pancho era un hombre que aquí salía en el radio de Irapuato. Se levantaba a las 5 de la mañana, comenzaba el programa El Amigo Pancho, y entonces era un viejito que lo recordaba y andaba y nos daba noticias y todo lo demás, muchas cosas padres, se decía El Amigo Pancho. Y entonces siempre terminaba sus programas con esta frase: el trabajo aleja el vicio, el fastidio y la miseria. Ya murió el señor en el 99, pero esa era su frase. El trabajo aleja el fastidio, el vicio y la miseria, la ociosidad. No hay peor cosa que como creyente podamos estar haciendo que ser ociosos. Ponte a hacer algo. Cuando tú veas que ponte a hacer algo, hazle un cajetito al árbol si tú quieres, pero ponte a hacer algo. Segunda de Pedro 1:5. Segunda de Pedro 1:5. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor.
O sea, en otras palabras, ponte a chambear, no te quedes de ocioso, sin hacer nada. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si tú, como creyente, estás en un periodo de ociosidad, entonces corres el riesgo, igual que yo, de caer. Así de sencillo, la Biblia lo dice, no me la estoy inventando. Corres el riesgo de caer. Tenemos que buscar alejar la ociosidad de nuestras vidas, sobre todo si somos hijos de Dios. Primera, tener temor a Jehová. Segunda, servicio a Jehová. Y tercera, fíjate lo que dice la tercera, esto es bien interesante. La tercera del versículo 13 dice: y jurarás por mi nombre. Y entonces de repente yo dije: caray, ya me la cambiaron. Toda la vida hemos dicho que no jurarás por el nombre de Dios, ¿te acuerdas? Sí. No tomes el nombre de Dios en vano y todo eso, ¿no? Y ahora Moisés me la cambia y dice: para cuando entres en la tierra prometida, tengas paz y tengas tranquilidad, teme a Jehová, sirve a Jehová y jura por su nombre. Y dije: caray, ahora quiero... Ay, Moisés, ¿para qué? Te encanta, Moisés, meterme en broncas. Pero la palabra jurar en hebreo es la palabra Shabbat, así como la escuchas con H, Shabbat, ¿ok? Shabbat. ¿Y sabes qué significa Shabbat? Significa estar completo. Esto significa el creer que se hará por uno mismo. Entonces, cuando dice no jures por tu nombre, sino jura por el nombre de Dios, significa que Dios lo va a dar, que Dios lo va a hacer, que Dios te va a dar para que tú puedas lograr esto o puedas lograr aquello. Y entonces los seres humanos somos muy dados a decir, te voy a poner el ejemplo mío, ¿no? Ya sabes que yo soy el mero pecador aquí. Hace mucho tiempo compré un coche y me acuerdo que fui, no se me va a olvidar, me acuerdo que fui a la agencia y compré un coche, era un Platina rojo quemado, rojo coágulo, sangre, muy bonito, muy padre. Y entonces estaba ahí con el vendedor. Había hecho trampa yo para subir mi ingreso, ¿no? En los recibos. Y entonces, pues ya dijeron: no, sí, te vamos a aceptar tu crédito. ¿De qué color lo quieres? No, pues lo quiero rojo sangre, así, que está grande. Y entonces ya me dice: este es el coche. Ok, está bien. Y entonces me dice el vendedor, fíjate bien, me dice: te voy a hacer un crédito para que lo pagues a 5 años. Y el baboso de mí dijo: yo lo voy a pagar en 2. Y ya, así quedó. ¿Sabes qué fue lo que pasó después? A partir de ese momento o de ese tiempo, mi economía fue... todo se fue para abajo. Nunca vamos a saber realmente el gran poder de nuestras palabras. Nunca nos vamos a dar cuenta hasta que ya pasó. Y yo no me di cuenta en ese momento, ni me di cuenta en los años siguientes, hasta ahorita que me estoy acordando. ¿Por qué tontamente, muy bruto, por qué ando diciendo eso? Es lo mismo que está aquí. Dice: y cuando entres en la tierra prometida, teme a Jehová, sirve a Jehová y jura por el nombre de Dios, no por tu nombre. En ese caso yo estaba jurando por mi nombre, ¿sí me explico? Y yo estaba diciendo: yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, yo lo haré, o yo lo hice, o yo lo conseguí. Te lo juro por mí mismo que no van a ser 5 años, van a ser 2. No, hombre, mira, así. Fui un tonto, engreído, presumido. Y Dios me metió por el desierto más grande, o de los más grandes en mi vida después de eso. Terminó mal todo el asunto. Terminó mal. Porque yo no tomé en cuenta a Dios ahí. Era un periodo para mí de abundancia, era un periodo de paz, era un periodo donde todo se había resuelto. Era un periodo para mí, humanamente hablando, donde había tranquilidad. Y yo puedo decir: en 2 años lo acabo,
tanto es, ¿no? Pero no fue así. Si yo hubiera tenido en cuenta a Dios, tal vez otra cosa hubiera pasado. Y es lo mismo que con Adán, ¿no? Si Adán no hubiera comido el fruto, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién sabe? No sé. ¿Y qué hubiera pasado si yo no hubiera dicho tal burrada en mi vida? No sé. Pero lo que sí sé es que eso estuvo mal en mi vida. Lo que sí sé es que yo dije, te lo juro por mí mismo, vendedor, que te lo voy a pagar en dos años. No pude pagarlo. No podemos ser tan osados para decir que mañana voy a tener, porque mañana ni siquiera sabes si vas a amanecer. Y el día de mañana, si amaneces y ves el sol, dale gracias a Dios. Y si en algún momento te echas un compromiso así, no seas bruto como yo. Y entonces mira, no digas nada, mejor cállate. ¿Usted qué opina? No, pero a ver, yo quiero, porque no saben de la burrada que vas a decir. Versículo 14 al 16. Entonces, 3 cosas: teme a Dios, sirve a Dios y jura por el nombre de Dios, no por ti. Eso significa que estoy confiando en Él, que las cosas van a ser hechas por Él, no por mí. ¿De acuerdo? Versículo 14 al 16 dice: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Masá es una región, es un lugar en donde Dios le dio, donde Moisés golpeó la peña, ¿te acuerdas? Y es Meriba y Masá, donde Moisés golpeó la peña y donde pues, con Moisés la regó también. Y entonces ahí fue donde salió el agua de la peña, y esa es Masá. Ahora, ¿por qué dice no tentaréis? Porque entonces en Masá el pueblo de Israel dudó de Dios y de la provisión de Dios. Tentó a Dios, Éxodo 17:7. Tentó a Dios, así como que, ¿a poco Dios nos va a dar agua aquí también? Yo creo que Dios no nos va a dar nada. Moisés, te reto a que me des agua aquí en el desierto. Y ahí está Moisés enojándose para andar haciendo caso a los otros brutos. Y ahí está, y ¡paz! Le pega la roca a la peña, y pues Moisés la riega y todo lo demás. Ya sabes la historia. Entonces, estos versículos dicen: no andaréis en poses de dioses ajenos. ¿Ok? Ya quedamos que Moloc, Acera, Baal, Astarte y todos esos cuates, esos changos plataneros, esos eran los dioses de Canaán y muchos otros más. Entonces, aquí el asunto es fácil. Estamos no en un periodo de guerra o de prueba. Estamos en un periodo de paz, tranquilidad. Allí en tu sillón, a todo lo ancho que tú das. Así, en paz y tranquilidad. Entonces, es fácil cambiar a Dios cuando no estamos firmes en Dios o no tenemos el conocimiento de Dios. ¿Estás de acuerdo? O sea, en otras palabras, el que no conoce a Dios, a cualquier palo le ruega y se hinca. Es muy fácil cambiar a Dios cuando no estamos firmes en Dios o no tenemos el conocimiento de Dios. Por eso es muy importante que te discipules. Por eso es muy importante que aprendas. No solamente no te quedes nada más con lo del domingo. Tenemos discipulados, hay gente que se está tratando de hacer esto, hombres y mujeres. Acércate a nosotros, acércate a alguien, ahora sí que como decía Chabelo, a quien más confianza le tengas y que te discipule. Y si tú vas a discipular, tú también tienes que ser discipulado. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer a Dios. No podemos quedarnos nada más con el chicle masticado del domingo. Tenemos que conocer a Dios y decir: Señor, yo quiero conocerte de mi propia cuenta, Señor. Yo quiero saber quién eres tú. Dios buscó el reconocimiento de Israel como autoridad suprema de cada hebreo. Y Dios buscó ser el único Dios en todo el pueblo de Israel. Y por eso dice: no andaréis en pos de dioses ajenos. No vayas, no los consultes, ni siquiera los nombres. Es más, ya no van a estar en tu tierra. No les des cabida a ninguno de esos dioses, porque Dios quería la autoridad suprema de cada corazón hebreo en la tierra de Canaán. La tentación de servir a otros dioses
¿Estás de acuerdo que fue un problema de Israel durante prácticamente toda su historia, cierto? Idólatras por todos lados. O sea, hasta en el mismo tabernáculo podemos ver un día que estaban adorando según ellos a Dios, pero ni siquiera era Dios. Ha sido un problema de Israel durante la mayor parte de su historia. Si Israel se olvidaba que Jehová era la fuente de todas sus bendiciones, se volvería inmediatamente a los demás dioses de la tierra. Y no podemos olvidar lo que Dios hizo por nosotros nunca. Eso es algo que no podemos hacer. No puedes olvidar lo que Dios hizo por ti. Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:12, dice: voy a seguir insistiendo en esto. Voy a seguir recordándote esto. Y esto no me pesa, no es malo para mí. ¿Qué? El que fuimos rescatados por Dios. Y yo estoy en las mismas. Te voy a seguir recordando una y otra vez. Entonces el pastor está hablando del perdón. Sí, del perdón, porque es de allí donde nos sacó Dios. No podemos olvidarnos de Él. Tenemos que conocerlo todo lo que podamos, para que nadie nos engañe y que nos digan: allá está Dios. Porque está por cumplirse la profecía de Mateo 24, donde dice: y dirán, allá está Jesús. Y dirán, está por allá, está en el valle, está en la montaña. Así dice Mateo 24, léelo. Y entonces dice: y muchos irán a verlo. Y está hablando de cristianos. Muchos perderán su fe por no conocer realmente quién es Dios. Y muchos actualmente, por no conocer quién es Dios realmente, andan en pos de dioses ajenos. Nada más que ahora se les dice de otra manera. Se les dice intereses, se les dice derechos, se les dice pastores con avión, por ejemplo. Ok, a mí me das el avión cada rato, pastor con avión. Y entonces no podemos dejar de recordar lo que Dios hizo por mí. Versículo 17 y el último: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Es algo muy claro, ¿no? Guardarlos. ¿Pero qué crees? Yo busqué allí en Google, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué significa cuidadosamente? Cuidadosamente en hebreo, esa no te lo voy a decir, pero cuidadosamente en hebreo es cercar, poner cerco, ¿no? Así como le pones el cerco de espinas para que no se metan los animales. Eso significa la palabra cuidadosamente. En otra versión dice cuidar diligentemente. Entonces dije, ándale, a ver, deja ver. Y entonces dije, bueno, ¿has escuchado esa palabra, diligente? Sí. Tienes que ser diligente. ¿Cómo la puedes tú definir la palabra diligente? ¿Ok? Tal vez tengas algo en tu cabeza. Diligente, no, tienes que ser diligente. Escucha lo que encontré. Dije, vamos a explicar diligente. Entonces voy a buscar lo opuesto, negligente. Y tú lo puedes ver también. Busca negligente. La Real Academia de la Lengua Española dice que negligente es, escucha y para las orejas, negligente es descuidado, distraído, despistado. Subrayo esta: desidioso. Eso es ser negligente. Amén, a eso dicen por ahí. Olvidadizo. Subraya esta: atenido. Eso es ser negligente. Atenido. Híjole. Perezoso, vago, holgazán, apático. Y esta me gustó. Definición de negligente: acostadote. Búscalo, de veras, búscalo allí. Ponle ahí, negligente, Google, Real Academia de la Lengua, sinónimos: holgazán, apático, olvidadizo, tenido, perezoso y acostadote. ¿Qué es lo que hacemos cuando hay paz y tranquilidad en nuestra vida? Cuando ya no hay pruebas, se acabó el desierto, sabemos que Dios nos ayudó. ¿Qué es lo que hago en ese momento? Me acuesto.
¿Cuántas veces has estado acostadote? Acostadota. ¿Cuántas veces? Si yo te preguntara, oh mi hermano, ¿qué pasó aquí? No, es que estaba preocupado. No, ¿lo hubieras visto, pastor? No. Y le pregunto a tu esposa, ¿qué va a hacer tu esposa? No, está bien acostadote. ¿No? Oiga, hermano, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y estaba acostadote. Con este versículo termino. Efesios capítulo 5. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos estado acostadotes en nuestra vida y no hemos ni temido, ni honrado, ni servido, ni buscado a Dios? Y cuando todo está bien, entonces no nos importa. Te quiero decir un dato mientras encuentras Efesios. Un dato importante es que de toda la historia del ser humano, esta época en la cual estamos viviendo es la época donde se ha proclamado más paz de toda la historia. Pero pastor, hay guerras que en Israel, que en Gaza, que Rusia, sí hay guerras, sí lo hay. Pero este es el periodo de más paz en toda la historia del ser humano, según los historiadores. ¿Qué vas a hacer en este periodo de paz? ¿Realmente vas a ser diligente o vas a estar acostadote? Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué dice ahí? Malos. Tengo que convencerte de que los días son malos. Tú lo ves con tus ojos. Los días son malos. Y no podemos dejar que nuestra vida se nos vaya en estar acostadotes. Ponte en pie. Señor Jesús, estando hoy, Dios, delante de tu presencia, estando hoy, Señor, delante de ti, queremos bendecir tu nombre, Señor. Llegar delante de tu presencia, Jesús, y recordar, Señor, lo que has hecho por nosotros. Hemos sido enseñados, Dios, según tu palabra, a ser agradecidos, Señor, en cada momento por lo que tú haces. Pero también, Señor, eternamente lo que tú ya hiciste por nosotros. Y es que liberaste nuestras vidas, nos diste un propósito, pero también, Señor, borraste todo. Y cuando yo no lo merecía, Señor, me diste un nombre, me hiciste tu hijo, aún a pesar de que sabías quién era yo. Gracias. Y ahora, Señor, reunidos aquí, sabiendo que no hay ningún digno en este lugar, sabiendo que todos, Señor, somos indignos, queremos recordar lo que hiciste por nosotros. Queremos recordar, Señor, que no hay nada en mí de valor. Queremos recordar que todo fue por ti y que tú lo hiciste todo. Yo no hice nada. Hoy solo creemos en ti. Gracias, Jesús.